de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, frente a la Puerta de Alcalá, en el corazón de la capital española, y también desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los 3 invitados a este programa. En primer lugar, el analista venezolano Pedro Burelli; en segundo término, el corresponsal de Reforma de México, José Díaz Briceño; y en tercer término, el corresponsal de O Globo de Brasil, Enrique Gómez Batista. Y la primera pregunta es para Pedro Burelli y tiene que ver con el conflicto más serio que está viviendo el mundo en la actualidad entre Estados Unidos y Corea del Norte. Muchísima tensión entre los dos países. El régimen de Corea del Norte, del dictador Kim Jong-un, ha amenazado con continuar con algunas pruebas de misiles, algunas pruebas nucleares. Recordemos que Pyongyang, la capital de Corea del Norte, está a 195 kilómetros de Seúl, la capital de Corea del Sur, a 1000 kilómetros de Tokio, la capital del Japón, y está a 11.000 kilómetros de Washington, muy lejos, y a 9.000 kilómetros de la costa oeste de los Estados Unidos. El vicepresidente estadounidense Mike Pence estuvo en Seúl recientemente y dijo que no se puede estar desafiando la autoridad de los Estados Unidos y que la época de la paciencia ha terminado. Y el embajador de Corea del Norte ante las Naciones Unidas, Kim In-ryong, dijo que una guerra termonuclear puede empezar en cualquier momento. Pero Burelli decía, Mike Morrell, el actuante director de la CIA, habló con Charlie Rose ayer en Estados Unidos en la cadena pública PBS y dijo que en efecto el señor Kim Jong-un puede lanzar un misil que puede alcanzar la costa oeste de los Estados Unidos. La pregunta que le tengo es, ¿cómo debe reaccionar Washington ante este reto de Pyongyang? Bueno, yo creo que este es el reto más importante que hay en el mundo, en efecto, por una cosa sencilla, que es armas nucleares en manos de una persona que la gente no termina de entender cuál es su nivel de equilibrio mental. Si la certeza es que tiene armas nucleares, la duda es si tiene capacidad de llegar y conectarlo y ponerlo en misiles para poder llegar a sus objetivos. Obviamente los objetivos a corto plazo, a corta distancia, como puede ser Seúl o Tokio y eso, obviamente hay peligro. Si puede llegar a la costa este de Estados Unidos es otro problema. Pero estamos viviendo, yo creo que la crisis más grande que ha vivido el mundo desde los misiles de Cuba, que fue 12 días en octubre del 16 de octubre al 28 de octubre del año 62, que se resolvió porque había un tercero, y los misiles eran de la Unión Soviética. Fidel Castro estaba encantado. Fidel Castro inclusive quería que si hubiera un ataque inicial, es decir, que la Unión Soviética atacara primero a los Estados Unidos, e insistía en eso, hasta que al final se resolvió con mucho manejo y con muchísima firmeza, con los soviéticos retirando los misiles. Claro, eso estaba próximo, al lado, a 90 millas de Miami, y la preocupación fue muy grande. Hoy en día es más lejos, pero involucra aliados muy importantes de los Estados Unidos, como es Corea del Sur y Japón, y no hay una manera muy fácil de manejar esto. Yo creo que aquí no hay opciones. Esto es un problema al que se llega por haberlo dejado crecer a esta situación. No es que esto es un problema que se inventó hoy, esto es un problema que lleva 30 años, 35 años, en que el padre de Kim Jong-un ya había empezado una carrera de tener y controlar y poder dominar la tecnología nuclear. Y se lo dejó. Entonces, cuando uno tiene bombas nucleares, eso te genera un problema gigantesco en que ninguna opción militar es válida. O sea, nadie puede llegar a pensar que puede tomar control militar de la situación porque tienes a alguien que tiene una arma y la posibilidad de utilizarla que nadie la quiere ver. Entonces estamos ante un momento en que la mezcla de la diplomacia, la fuerza, las amenazas, la presión mezclada de Estados Unidos y China pudiera llevar a simplemente que el gobierno de Corea del Norte decida no hacer algo, pero no quiere decir que va a entregar nada. Entonces, esto va a ser un riesgo latente durante muchísimo tiempo. Segundo asunto de la jornada, y se lo pregunto a José Díaz Briceño, tiene que ver con Turquía.
Turquía es un país de 80 millones de habitantes, pertenece no solamente al Asia, sino también a Europa, porque ahí está parte de la ciudad de Estambul. Un país clave porque tiene fronteras en el norte con Grecia y con Bulgaria y también con Georgia, con Irán, con Irak y con Siria, y por supuesto está en la costa del mar Mediterráneo. ¿Qué ha ocurrido en Turquía? El señor Recep Tayyip Erdogan, el presidente, ha convocado un referendo el pasado domingo y ganó la idea que él quería imponer con el 51,4% de los votos, y por el no votaron el 48,6% de quienes acudieron a las urnas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en Turquía? Que se va a reformar la constitución y va a cambiar de ser un país donde hay un régimen parlamentario, donde ha habido un régimen parlamentario, a un país con poderes presidenciales. Se va a eliminar la figura del primer ministro, va a crearse la figura del vicepresidente. El presidente de aquí en adelante podrá ser elegido por 5 años y podrá ser reelegido por una sola vez, es decir, podrá estar en el poder por 10 años. Podrá también nombrar a algunos miembros importantes de los tribunales y podrá decretar el estado de emergencia, estado en el cual se encuentra Turquía actualmente desde el golpe de estado, donde hubo al menos 240 muertos el pasado día 15 de julio. Donald Trump, a diferencia de lo que han hecho los gobiernos europeos, el presidente de Estados Unidos ha felicitado en las últimas horas a Recep Tayyip Erdogan, un hombre que ha sido cuestionado no solamente por países europeos, sino por ONGs, porque ha hostigado a la prensa y porque ha encarcelado a muchísimos opositores. La felicitación de Trump, y se lo pregunto a Díaz Briceño, ¿demuestra el talante autoritario de la Casa Blanca en la actualidad, sí o no? Es una pregunta definitiva, pero realmente lo que nos permite hacer es una interpretación de dos cosas. La primera, que podría haber algún tipo de diferencias decididamente en lo que percibe el Departamento de Estado y una Casa Blanca que es mucho más, digamos, volátil o difícil de predecir. Por un lado, el Departamento de Estado dijo que sí había habido irregularidades y que el piso no había estado parejo durante el referéndum. Pero la Casa Blanca, y no necesariamente se le podría achacar directamente al Consejo de Seguridad Nacional, puede ser el propio Trump saliendo con sus ocurrencias, decidió felicitar a Erdogan. ¿Por qué lo hizo? Una podría ser que algunos cínicos como digamos, analistas conservadores como David Frum han dicho que incluso podría estar vinculado a cuestiones de negocios. En 2012, Ivanka Trump envió un tuit felicitando al presidente Erdogan por la construcción de las Torres Trump allá en Estambul. Por otro lado, hay gente mucho más, digamos, sensata que dicen esto muestra realmente que hace falta todavía la construcción de una política exterior coherente. El New York Times le llamaba apenas la semana pasada que la política exterior de Trump en distintos temas, Siria, Norcorea o la propia Afganistán, es una serie de bandazos y dice, es una política mercurial, no atada a una ideología precisa. Muchos piensan que será pragmatismo. Henry Kissinger ha estado muy cercano como consejero de Trump, a lo mejor por ahí va la cuestión. Claro, ya hay otro inconveniente en Turquía, y es que el señor Recep Tayyip Erdogan ha dicho que va a convocar un referendo a ver si la gente quiere que se establezca la pena de muerte. Si eso ocurre, será imposible que Turquía entre a la Unión Europea, el organismo comunitario del cual quiere formar parte, porque está prohibido por las leyes europeas que un país con pena capital forme parte de ese conglomerado de 28 países miembros, 27 ahora que ha salido el Reino Unido. Otro asunto, y se lo pregunto a Enrique Gómez Batista, tiene que ver con Odebrecht, la constructora multinacional brasileña envuelta en un escándalo de sobornos internacional. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? En el Perú, un juez ha dictado prisión preventiva contra Alejandro Toledo, quien fuera presidente peruano y que se encuentra prófugo de la justicia, aparentemente vive en California. Por otro lado, Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht, condenado a 19 años de prisión, ha dicho que pagó dineros para grupos guerrilleros en Colombia, grupos al margen de la ley, para liberar a algunas personas, para que fueran puestas en libertad algunas personas secuestradas. Pero la pregunta de Enrique Gómez Batista es la siguiente. Marcelo Odebrecht y Emilio Odebrecht, el padre del señor Marcelo Odebrecht, ha dicho que financió con dineros de Odebrecht algunas campañas de Lula da Silva, quien fuera presidente brasileño. ¿Se acaba el mito de Lula? ¿Se acaba definitivamente el mito de Lula con estas últimas revelaciones de los señores Odebrecht? Bueno, yo creo que todavía es muy temprano para decir que se acaba el mito de Lula. Creemos sí que la situación está muy mal en Brasil. La crisis política desde la semana pasada creció mucho mismo.
atingió a todos los partidos, todos los candidatos, pero todavía Lula aún es el más popular político de Brasil. Pero no sé si alcanza, si es suficiente para ser elegido en 2018. Y hay un otro reto para Lula. Él todavía tiene que estar libre en 2018. Hay un riesgo real de que va a cárcel antes de eso. O sea, o que se tenga una condena de segunda instancia de algún tribunal y con eso no pueda concurrir. Pero sí, la situación en Brasil está muy abierta, nadie sabe lo que va a pasar. La crisis atinge en general más de un tercio de los senadores de Brasil, muchos diputados, muchos gobernadores, 8 ministros de actual gobierno de Michel Temer. O sea, todo está muy abierto. Hablé mucho con expertos, tanto de Brasil como expertos acá, que estudian la situación de Brasil, y todos dicen una única certeza: la situación política empeora antes de empezar a mejorar. Y que 2018 puede ser, sí, una chance, una oportunidad para Brasil cambiar un poco, pero aún no está claro cambiar cómo y para dónde. El gran riesgo en Brasil es que abra espacio para un outsider, una persona que no tenga una experiencia política como hemos visto acá en Estados Unidos. O sea, todavía aún es muy temprano para decir que Lula está muerto, pero claro, sí está muy golpeado, pero todos sus oponentes también están golpeados. O sea, todo sigue abierto y el clima debe empeorar en Brasil. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde la Puerta de Alcalá, en el corazón de Madrid, y desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y quiero preguntarle justamente a Pedro Burelli, analista venezolano, por los últimos sucesos en ese país, en Venezuela. La oposición ha convocado una marcha para mañana, día 19 de abril, día miércoles, en protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Varias veces han pedido elecciones libres al presidente Maduro, que se convoquen unos comicios. Se han pedido también la puesta en libertad de algunos presos políticos, y lo ha pedido incluso la Organización de los Estados Americanos, con Luis Almagro, el ex canciller uruguayo, al frente, que ha pedido que se active la Carta Democrática para ese país. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Maduro le ha pedido al ejército que lo respalde y que salga a las calles a respaldarlo. Y el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, ha señalado que las Fuerzas Armadas actúan de una manera monolítica. La pregunta es, Pedro Burelli, mientras el ejército apoye a Maduro, ¿seguirá Maduro en el poder? Bueno, primero que nada, no creo que el ejército apoye a Maduro. Yo creo que el ministro de la Defensa no debe entender lo que la palabra monolítico significa. Y yo creo que el momento que el ministro de la Defensa le diera la orden al ejército de tomar una medida absurda, se daría cuenta de lo fracturado que está el ejército. Eso es un grave problema, es que las Fuerzas Armadas, en vez de ser un monolito, sea una serie de facciones divididas que nadie comanda. Maduro tiene que pretender que están detrás de él. Yo creo que los militares tienen que pretender de que están unidos, pero la realidad se va a ver en la calle. Estás convocando la protesta más grande que ha habido en la historia de Venezuela. Maduro, en vez de asegurarse que ocurra sin violencia, con el mayor grado de seguridad, está convocando una marcha paralela en los mismos puntos, en los mismos sitios de sus seguidores, haciendo lo que no hace un gobierno responsable. Está buscando la confrontación. Y ese es el escenario justamente que el ejército no le interesa. El ejército no quiere ser el que tiene que dirimir una diferencia entre el pueblo venezolano. Vienen días muy complicados, esto es crónica de una confrontación muy anunciada. Yo creo que los próximos, no mañana, sino los próximos 3, 4 días van a ser muy complejos. Por otro lado, Enrique Gómez Batista, varios países latinoamericanos, en los que están Argentina y Colombia, y también Brasil y Chile, y Costa Rica y Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay, expidieron un comunicado en las últimas horas, ayer justamente en la noche, en cuya parte final se dice lo siguiente: exhortamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que vive Venezuela y que preocupa a la región. El interrogante es este, Enrique: ¿están pidiendo esos países elecciones, prontas elecciones en Venezuela? Bueno, Juan Carlos, yo creo que sí. Hemos visto un aumento de la fuerza de los países de Latinoamérica más unidos, más claros en contra del Caracas.
hemos visto eso tanto acá en la Organización de Estados Americanos. Por la primera vez vemos que Venezuela pierde soporte de países del Caribe, pide otros soportes. Vemos en Mercosur, donde se abrió el proceso que puede incluso llegar a expulsión final de Venezuela. O sea, vemos que los países vecinos de Venezuela están arriesgándose más a ser más fuertes contra el régimen de Caracas. La situación de la crisis está tan fuerte que creo que no se puede más a esos países cerrar los ojos. O sea, es necesario sí pedir una solución y creo que muchos países están coordinados en este momento con eso. Y por último, creo que Caracas siente eso. Hemos visto un esfuerzo muy fuerte acá en la OEA. O sea, Caracas está sintiendo el golpe de tener menos apoyo internacional. Hay noticias también sobre México. Don José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma en Washington, y tiene que ver con algunos exgobernadores. En los últimos tiempos han sido detenidos dos por razones de corrupción. Tomás Yarrington, de Tamaulipas, que fue arrestado en Italia, y el pasado sábado en Guatemala, Javier Duarte, quien fuera gobernador de Veracruz. Se dice que cuando él estuvo al frente de este estado se perdieron más de 800 millones de dólares. Se han encontrado propiedades en Houston, una de 700 mil dólares del señor Duarte y un apartamento se dice que de 5 millones de euros en la calle Alfonso XI, aquí muy cerca de donde estamos, en el Parque del Retiro. Es justamente la calle que está a espaldas mías. Duarte ha sido, como digo, arrestado en Guatemala, pero puede pasar 6 meses antes de que sea extraditado a territorio mexicano, como han solicitado las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Se va a acabar la corrupción en México con este tipo de arrestos, o por lo menos se va a reducir, Pepe? Bueno, el tema de la corrupción es sin duda el tema central a lo largo de toda América Latina, y un observador extranjero decía hace poco: en Brasil hay fiscales independientes que están persiguiendo los casos de corrupción. En Guatemala el modelo es traer a la ONU para que cree una investigación específica para perseguir esos delitos. En México la estrategia, decía este observador, es tapar el sol con un dedo, es decir, ocultar que las cosas no ocurren. Posiblemente otros países también sigan ese modelo, pero en México la gran pregunta es si estos casos específicos son producto de un sistema metódico de investigación, de persecución de los delitos de corrupción. Muchísimos gobernadores, más de una docena, están siendo buscados porque ahí es donde está el poder real de México en este momento. Por otro lado, muchas personas creemos que solo son golpes de ocurrencia, pues el señor Duarte, por ejemplo, en específico, había estado detectando estos malos manejos desde 2012 y el gobierno federal sabía de ellos. Habrá que ver si no son solo llamaradas de petate. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid y desde Washington. Último minuto, imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Melania Trump, mujer eslovena y estadounidense, primera dama de los Estados Unidos, ayer estaba en un balcón de la Casa Blanca, en esa ceremonia, en esa festividad para que los niños puedan buscar algunos huevos de chocolate en los jardines de la residencia presidencial. Empezó a sonar el himno de los Estados Unidos, una mujer lo estaba cantando incluso, pero el presidente Donald Trump olvidó ponerse la mano en el pecho, que es una costumbre que tienen algunos jefes de Estado y muchas personalidades. Melania Trump le dio un golpe muy cariñoso en la mano para acordarle que tenía que ponerse la mano sobre el corazón, y así lo hizo Trump. ¿Qué lectura le dan ustedes a esto? Que una eslovena tenga que decirle a un tan estadounidense como Trump que se ponga la mano en el pecho. Pedro Burelli, Enrique Gómez Batista y Pepe Díaz Briceño. Bueno, yo creo que la verdad es que se ganó todos los puntos Melania. Yo creo que estos son pequeños gestos que terminan siendo recordados, y yo creo que fue positivo para ella. Solo quiero decir que el patriotismo es el elemento central de esta presidencia de Trump. Él fue cadete en la escuela de preparatoria. Dudo que se le haya olvidado, pero sin duda ya es un hombre de más de 70 años. Veremos exactamente si no se le olvidan otras cosas. Bueno, yo creo que es normal, las parejas dicen para esto, para apoyarlo uno a otro cuando alguien olvida una cosa, y que me parece muy tranquilo. Se nos acaba el tiempo. Gracias a los tres por haber estado en el Club de Prensa de NTN 24, y a ustedes los espero mañana.